Vamos a hacer ahora un ejemplo de problemas de leyes de los gases donde vamos a utilizar la ley de Boyle-Mariotte. Lo primero que tenemos que ver siempre en los problemas de los gases, como ya sabemos, es cuál de las tres magnitudes permanece constante. Aquí vemos que es la temperatura la que permanece constante. Por lo tanto, la ley que vamos a utilizar es la ley de Boyle-Mariotte. Es lo primero que hay que saber en los otros problemas. Por lo tanto, vamos a escribirlo. Si la temperatura es constante, la ley que vamos a utilizar es la ley de Boyle-Mariotte. Muy bien, pues una vez que tenemos claro qué ley vamos a utilizar, escribimos su fórmula. ¿Qué nos dice esta ley? Que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales, o lo que es lo mismo, que el producto de la presión por el volumen en un instante determinado es igual al producto de la presión por el volumen en un instante posterior. Vamos a escribir entonces lo primero los datos que nos da el problema. Vemos que inicialmente nos dice que el gas ocupa un volumen de 4,2 litros a una presión de 760 milímetros de mercurio. Pues vamos escribiendo los datos. El volumen inicial, por tanto, son 4,2 litros y la presión inicial son 760 milímetros de mercurio. Si seguimos leyendo el problema, vemos que nos piden el volumen final, volumen 2, y nos dan la presión a la que ha pasado dicho gas, que ha pasado de 760 a 415 milímetros de mercurio. Como ya vemos, ya tenemos todos los datos y lo único que hay que hacer es introducirlos en la fórmula. Siempre en física y química, antes de introducir los datos en la fórmula, tenemos que comprobar que están en la misma unidad, o si nos lo piden en el sistema internacional, en el sistema internacional. Aquí vemos que tenemos dos presiones, pero ambas están en milímetros de mercurio, con lo cual no hay que pasarlas. Y el único volumen que nos da está en litros, por lo tanto el volumen que vamos a calcular también saldrá en litros. Pero no tenemos que hacer ningún cambio de unidad. Pues vamos a utilizar la fórmula. Si sustituimos, nos quedaría que 760 por 4,2, presión por volumen en el instante 1, es igual a la presión en el instante 2 por el volumen en el instante 2. Por último ya solo despejamos el volumen 2, el 415 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto nos queda 760 por 4,2 entre 415. Y si lo metemos en la calculadora, esto nos daría un volumen de 7,69 y, como hemos dicho, iría en litros.